Primero, decir de que Cristina Kirchner tenía elementos del liberalismo que no podía sacarse encima, le llaman neoliberal, todavía nadie ha sabido definir lo que es el neoliberalismo, un concepto descrito por Rustov, un socialista, porque veía que el socialismo fracasaba. Es verdaderamente no conocer nada de la política argentina. Luego, acusar a Milei de fascismo es como decir que el helado es caliente. O sea, el liberalismo es absolutamente opuesto a un corporativismo nacionalista. Así que es absurdo, es absurdo. La izquierda es mucho más fascista porque el nacionalsocialismo nace de ese lugar. Así que son conceptos muy distintos. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente, que tendré hoy a un importante youtuber argentino, Rogelio López Gileimen, escritor, médico cirujano, especialista en cirugía plástica, pero muy metido en las ideas del actual presidente y presidente de Argentina, Javier Milei, para tratar a fondo esta temática de Argentina. Yo sé que están 3 horas adelante. Primero, muchas gracias por sacrificar parte de su tiempo para que Honduras conozca la opinión de un argentino sobre lo que está pasando en esa nación sudamericana. Le digo que no dejó de sorprendernos que el Senado aprobara una ley el miércoles pasado que le permite, no como lo quería Javier Milei, empezar a gobernar en función de un lineamiento político-económico que él había prometido desde que fue diputado, las PASO y en la campaña electoral. Es decir, en minoría logró sacar esa ley. En minoría logró sacarla. Le arrancó votos a la oposición. Hubo un empate y lo desempató la vicepresidenta ahí en el Senado. Esto para Milei ha sido un triunfo político, aunque en las calles de Argentina, esa noche del miércoles, no sé si tuviste, gente quemando carros, motocicletas, una reyerta que se tenían ahí, sí, los segmentos peronistas. Pero bueno, queremos hablar de esto. Mira que en mayo, si mal no recuerdo, volvió a reducir la inflación, no la interanual, pero la interanual ha bajado también. Ayer le pregunté a un economista y me puse a certificar su respuesta de en cuánto está la inflación interanual en Argentina en este momento y está arriba del 70%. Sí, está arriba del 70%, pero antes de Milei la inflación estuvo súper bien arriba. Entonces, queremos conocer a fondo cómo está la cuestión de Argentina, el fenómeno Milei, porque no deja de ser un fenómeno, qué pensamos en Honduras. Y aquí tengo para su conocimiento, don Rogelio López, a un hombre de derecha, Fernando Anduray. Fue en su momento dirigente estudiantil del Frente Unido Universitario, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, un dirigente del Partido Nacional de Honduras, conservador, ha desempeñado cargos en la administración pública. Aquí tengo uno de los hombres más beligerantes de la actual administración de izquierda en el Partido Libertad y Refundación, cuya presidenta es Xiomara Castro, la gobernante de Honduras. Es un hombre muy cercano a la presidenta, a su esposo, un hombre que contribuye ahí al asesoramiento y a las estrategias gubernamentales en materias de comunicación y otro tipo de materias. Y a Nicolás Maduro también. Amigo de Nicolás. Y es amigo de Nicolás Maduro. Y es gran amigo de Nicolás Maduro y lo fue de Chávez. Del presidente Chávez, por supuesto. Y fuiste un amigo personal de Hugo Chávez. Así es, sí, así sí. es. Entonces, bueno. ¿Conociste a Fidel Castro? No, a Fidel no lo pude conocer. No. Pero sí a Raúl. En algún momento estuvimos en algún evento juntos, pero no lo he conocido. Nunca he tenido una oportunidad. Bueno, para no agarrar desprevenido a don Rogelio López, al escritor argentino y muy ligado a al pensamiento de Libertad Avanza del presidente argentino Javier Milei. Buenos días, señor Gileimen. Es un placer que haya aceptado esta invitación aquí en Frente a Frente de Canal 5 de Televicentro, que transmitimos desde Tegucigalpa para todo Honduras y el mundo. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Me han agarrado en el hospital, así que si escuchan por ahí ruidos son las camillas y las cosas que pasan.
agradecido y un saludo para toda la audiencia y para la gente que está rodeándote, que se ve que es de alto vuelo. Intentaremos estar a la altura de las circunstancias. Muy bien, pues la Cámara de Senadores de Argentina aprobó el miércoles pasado, exactamente hace una semana, la ley Bases, considerada fundamental por el gobierno para llevar adelante su plan político-económico. El oficialismo consiguió el quórum con 37 legisladores y luego de 13 horas se produjo la votación. Tras un empate de 36 votos, la presidenta de la Cámara de Senadores definió la aprobación con su voto afirmativo. Y miren que estaba peleada con el presidente. Pero bueno, ahí votó a favor. Luego de las tensas negociaciones que llevó a cabo el gobierno con la oposición dialoguista, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, deslizó la idea de quitar el título provisional. De esta manera el proyecto se quedó sin la derogación de la moratoria previsional y la creación de la prestación de retiro proporcional para aquellas personas que cumplieron 65 y que no completaron los 30 años de aportes necesarios para jubilarse. También aplicó una serie de cambios sobre el RIGI, ya les voy a decir qué es el RIGI, y retiró de la lista de privatizables Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina, entre otros cambios. Bueno, Milei había prometido privatizar Aerolíneas Argentinas, porque dicen que Aerolíneas Argentinas opera con un déficit anual de miles de millones de dólares. Había prometido privatizar el Correo y la Radio y Televisión Argentina, pero al final no lo logró, pero sí privatizar otras empresas. Esa es la introducción general. ¿Qué me cuenta? ¿Cómo logró Javier Milei? ¿Sigue siendo popular Milei en Argentina? ¿Lo sigue respaldando un segmento de la población? Después del miércoles, ahora es más fácil la gobernanza de Javier Milei. ¿Hacia dónde va Argentina? ¿Ha despertado esperanza la aprobación de esta ley Pasos? ¿O qué está sucediendo por allá, señor Guileyman? Adelante. Bien, la ley Bases es muy importante, no es lo único, y este es uno de los peligros que se cierne sobre Argentina. Entender lo que está sucediendo nos llevaría mucho tiempo de diálogo, porque hay que entender de dónde viene todo. Esto es la última carta que se ha jugado, pero el mazo es muy grande. Javier Milei lo conozco desde hace muchos años, yo tengo una fundación y antes que se dedicara a la política ya lo traíamos nosotros a Córdoba a hacer charlas. Él fue haciéndose muy popular, luego tomó la decisión de pasar a la política, un éxito inesperado para muchos como candidato a diputado, y después para la presidencia incluso fue más sorpresivo. Javier es la persona que llegó, la persona apropiada, en el momento apropiado, en el lugar apropiado, con todo el contexto. Ha habido un trabajo de muchos colegas míos, parte de difusión de ideas de la libertad, mío propio y tantos otros, que de a poquito han ido preparando el terreno. El propio Javier también ha sido así. Él ha prometido hacer lo que está intentando hacer, lo cual en Argentina es ya una cosa extrañísima, porque acá entre las promesas electorales y lo que se realiza hay una vida de distancia. Esta ley Bases, que la propusieron menos de un mes después de haber ingresado a la presidencia, tenía más de 600 artículos. Ha quedado un tercio de esa ley. Y aún así, en el Senado quedó incluso más pequeño. Entonces, es solamente una parte. Él dice que tiene 3.000 medidas para tomar. Así que estamos hablando solamente de un 10%. Por eso es importante entender que esto es un paso más. ¿Cómo logró hacer esto? ¿Cómo logró con minorías escandalosamente minorías? Porque hay otro frente muy grande, era el que respondía al partido de Macri y parte del radicalismo, que también profesan ideas, digamos, entre de derecha, por decirlo de una forma, a mí no me gusta hablar de derechas, pero como de derecha y de centro, y que estaban muy asustados de lo que era el kirchnerismo.
Entonces necesariamente se movió hacia Javier Milei. ¿Y qué pasa con la oposición más férrea, con el kirchnerismo y la izquierda? Y bueno, están en una batalla pírrica. Si Javier triunfa, si las políticas de Milei son efectivas y triunfan, ellos desaparecen. Así de simple. Entonces tienen que hacer lo imposible para que no se lleven adelante. Y si se llevan adelante, para que fracasen. Sea porque sean incompletas o sea porque fracasen de por sí. Quienes creemos en las ideas de la libertad, pensamos que sí van a funcionar. Pero las piedras continuas en el camino son una dificultad que enlentece esto. Si la ley base hubiera salido hace 5 meses atrás, hoy la realidad de las posibilidades laborales de la gente sería muy superior a lo que es actualmente. Lo que vimos afuera del Congreso, que bien nombrabas, la verdadera batalla campal, es eso, es el intento desesperado de suspender este avance sobre los privilegios que tiene la casta política, sindical, empresarial en Argentina, y liberar a la gente y las fuerzas productivas. Es muy grande el cambio, es un cambio cultural más que político, y lo político termina siendo una consecuencia de ese cambio cultural. Tenemos la suerte que hoy tenemos un Javier Milei que es capaz de canalizar esas ideas, que nos ha faltado durante décadas. Muy bien, muchas gracias por esa introducción. Estoy revisando aquí que todavía la popularidad de Milei está arriba del 50%, que tiene un gran respaldo entre los jóvenes. Son ideas libertarias. La izquierda, entre más hacia la izquierda se está ideológicamente, más se califica de fascista a Milei. Pero bueno, ese es el debate, Y nosotros queremos justamente entender ese fenómeno político de Argentina con Javier Milei y formular esta pregunta para que aquí nuestros expertos en el país analicemos los alcances de ese fenómeno dado en Argentina cuando un outsider, yo a Milei lo miro debatiendo en la televisión desde hace 4 años, pero insistentemente en todos los canales de Argentina debatiendo a Javier Milei. Luego es que le dicen, usted puede ser presidente, defínase. Lo estaba escuchando el otro día. Y se lanza como diputado, logra una diputación, luego con su movimiento ganó un proceso, perdió las PASO, pero luego con 14 millones se convirtió en presidente de Argentina. Ha sido un hombre que irrumpió de una manera abrupta en el panorama político argentino. ¿Por qué? La inconformidad social, sin lugar a dudas la inconformidad social. Ya nos vamos acercando al centro del tema. Por favor, Lucecita. En pantalla compartimos con ustedes el tema de hoy. ¿Cuánto influirá Javier Milei, presidente de Argentina, en el futuro político de América Latina? Pero también quiero establecer un parámetro importante si vamos a hablar de Argentina. Una cosa es el radicalismo, digamos, que es el partido conservador de Macri. Otra cosa es el justicialismo, que es precisamente el peronismo, que es una amplia gama de pensamientos ideológicos, como lo fue, por ejemplo, el Partido Liberal. Es decir, desde pensadores de derecha, como lo fue Menem, que fue el gran privatizador, que era peronista, como lo fueron los Kirchner, que digamos es la versión más izquierda del peronismo. Entonces tenemos una gama muy amplia. Y en Argentina se le llama izquierda a un 2-3%, que son agrupaciones trotskistas que participan en elecciones y que algunas veces definen, hacen balance, digamos, tanto en el legislativo como en las grandes votaciones, digamos, generales. Pero eso es lo que se conoce como izquierda en Argentina. Así que, digamos, estaba dividido hasta la irrupción de Milei entre el justicialismo, el peronismo y ese sector muy pequeño de izquierda. El más amplio siempre fue el peronismo, que tiene esa versión popular también, esa cercanía con los sectores populares, que también son muy de tradición de calle. Entonces la política en Argentina se juega mucho en las calles, aún en momentos, digamos, de paz, no digamos en momentos de conflicto social como hay ahora, se juega muchísimo en las calles. ¿Crees que las ideas de Milei influyan y tengan más alcance en América Latina, trasciendan el territorio argentino hacia otros países de América Latina? Tú me dijiste sí, pero de manera negativa. Sí, de manera negativa. Me parece que, por ejemplo, aquí ya tuvo un impacto, ¿no? Y aquí tuvo el impacto con José Luis Moncada,
El propio Julio Raudales, que me aclaró que no es precisamente libertario, bueno, él tiene su versión, pero hay varios que se han entusiasmado por el triunfo abrumador de Milei. Pero no es tanto, o sea, es más bien mucho el personaje que su contenido, ¿verdad? El personaje es llamativo, el personaje es disruptivo, el personaje llama la atención porque no se parece a la política tradicional y los argentinos votaron en contra de la política tradicional, pero votaron mal. Y entonces los niveles de pobreza, los niveles de protesta social que se van a ver en los próximos años, no los va a querer imitar ni siquiera los dirigentes de la derecha de América Latina y mucho menos la izquierda, ¿verdad? Que se opone plenamente a esa doctrina de concentración de la riqueza. Mira, ya vamos a profundizar sobre eso, seguramente, no es que seguramente, es que está escuchando el señor Rogelio López Guileymen, muy cercano a Javier Milei, para responder si en efecto se ha multiplicado en estos 6 meses de gobierno la pobreza en Argentina. Recuerda que él dijo, vamos a sacrificarnos, los primeros meses serán de sacrificio. ¿Quiénes? Los pobres, ese es el problema. Les dijo Milei, no le aprobaron la ley Paso en enero Los y entonces jubilados. han estado como en el limbo los argentinos. Los sectores más vulnerables son los que ahora están sacrificándose, mientras los sectores más acomodados, o lo que él llamó la casta o la élite, se está beneficiando de la reforma. Evidentemente es un proceso de concentración de la riqueza, desgraciadamente para Argentina y para América Latina. Ok, yo no sé cómo la va a ir a Milei, pero si Milei logra controlar la inflación. No, bueno, sí, Bueno, por eso te digo. despidiendo a todo el mundo, sí. Bueno, si eso si llega a un dígito Ahí la sí. inflación, sí. pero no me vas a negar que la inflación interanual ha bajado. Por eso ya le vamos a preguntar al señor Guileymen. Pues si despedimos a todos los maestros y a todos los jubilados, y claro que va a bajar la inflación, lo que pasa es que vamos a dejar de atender el problema social. Yo le advertí aquí en su programa hace un tiempo, cuando comenzó a hacer popular Milei, le advertí a la derecha hondureña que no se vinculara a ese mecanismo de pensamiento que tiene Milei, a esa propuesta política que tiene Milei, porque iba a salir mal. ¿Va? Vaya, por ejemplo, ahorita Milei atendió la visita de la segunda asunción del poder de Bukele en El Salvador. Milei es un antiestado, ¿verdad? Cree que el mercado puede resolver todos los problemas de la sociedad. Eso hace que los grandes, ¿verdad? Sean los grandes empresarios y corporaciones hagan fiesta, ¿no? Sobre todo devorando a los más pequeños y pasando en una competencia completamente desleal con los demás. Por eso hay una gran cantidad de negocios cerrados ahora en Argentina. Llega la toma de posesión de Bukele, que es un referente de la derecha centroamericana, y dice Bukele, yo quiero un Estado fuerte para que pueda resolver los problemas de la sociedad. Eso es totalmente contrapuesto a la propuesta de Milei. En Bukele podemos ver un liberal, ¿sí? Que cree en un Estado fuerte que puede dinamizar el mercado. En el caso de Milei vemos un extrema liberal, ¿verdad? Un extremo creyente del mercado que cree que puede disolver el Estado y que las fuerzas del mercado pueden solucionar los problemas sociales. Es falso, no ha ocurrido. No está pasando en Argentina, no va a ocurrir tampoco en Argentina. Es más, con los niveles de polarización y protesta social que hay, quién sabe si Milei pueda terminar incluso su mandato, porque se están extremando demasiado las contradicciones sociales. Y Argentina es un pueblo pensante, es un pueblo de calle, es un pueblo de protesta. Y no va a aguantar, digamos, que se mantengan este nivel de imposición. Y están empeorando las condiciones. Eso no lo dice un analista de izquierda, lo dicen todos los organismos que se dedican a medir pobreza y a medir ejecución del Estado. Era tan disruptivo Milei que se volvió atractivo para la población. Ayer usted dijo una cosa importante, Renato, yo siempre lo monitoreo. Usted dijo, los pueblos de Latinoamérica, y yo comparto plenamente eso, quieren cambios estructurales. No importa, dijo usted, si lo hace la izquierda o lo hace la derecha. Sí. ¿Verdad? Lo que los pueblos quieren ver son cambios. Entonces, en eso sí hay que aplaudirle a Milei, ¿verdad? Fue disruptivo, desgraciadamente, hacia la derecha, pero fue disruptivo, por lo menos, ¿verdad? Ven a meter un elemento de debate y romper con el tradicionalismo político que nos ha hecho tanto daño en América Latina, pero está demostrando que ser disruptivo hacia la derecha no resuelve los problemas de la población. Yo no estoy diciendo que ser disruptivo hacia la izquierda sí lo haga, eso habría que demostrarlo, digamos, o comprobarlo, pero sí es importante saber que los pueblos están hartos del tradicionalismo político. Ahora, yo comparo este fenómeno de Milei muy parecido a lo que pasó en Ecuador, ¿se acuerda usted con Yamil Maguad? Ante la desesperación de la población votaron por un loco, ¿sí? Y ese loco lo llevó a una tremenda catástrofe que todavía ese país, por cierto, a nivel político lo sigue sufriendo. Entonces, yo sí siento que más bien, como le digo, es una referencia de lo que no hay que hacer, hacia dónde no tenemos que ir y cómo no debemos gobernar en América Latina. Yo no sé cómo la va a ir a... Bueno, usted escuchó a Gilberto Ríos
Señor Rogelio López Gileimán, diciendo que ahí se ha multiplicado la pobreza, La que no miseria. la miseria, También. dice que eso no es sostenible, inclusive no descarta que Milei no cumpla su mandato presidencial. Desde su perspectiva política, ideológica, doctrinaria, ¿qué piensa? Bueno, primero me gustaría hacer un muy pequeño comentario acerca de los partidos políticos que estaban hablando. Juntos por el El cambio. radicalismo tampoco es conservador necesariamente. El gran problema de Argentina es que los dos movimientos más importantes que tenemos, el peronismo y el radicalismo, no son partidos políticos per se, son movimientos políticos. Entonces encontramos, como bien decía, desde un Menem a un Kirchner, y en el radicalismo encontramos desde un De la Rúa, un Alvear, hasta un Alfonsín. Alfonsín fue el presidente de la Internacional Socialista, así que no se le puede decir que era muy de derechas. En ese contexto, Javier Milei intentó, desde antes de ingresar a la carrera presidencial, hacer una verdadera división entre quienes piensan en las ideas de la libertad y quienes piensan en las ideas estatistas. No lo logró. Y es lo que está sucediendo ahora, después de las elecciones, en las votaciones. Quienes creen más en la idea de la libertad están votando con él y los otros del otro lado. Con respecto a aumento de la pobreza, por supuesto que el primer momento de salir del alcoholismo es muy difícil. Y el primer momento de salir de la drogadicción es muy difícil. Y las políticas públicas que se están haciendo hasta ahora, que han sido hasta el ascenso de Milei, son de dar mucha droga y mucho alcohol a la economía de la sociedad, y salir de eso es muy complejo. Milei aumentó por 3 las asignaciones familiares apenas asumió. El dinero que se le daba a la gente con más dificultades y con más necesidades lo multiplicó por 3. Y a la vez encontramos que de los comedores que se le daba de comer a la gente en barrios carenciados, se hizo una auditoría y la mitad no existía. O sea, era plata que absorbía grupos piqueteros o grupos partidarios. Todo eso se tiene que cortar, se tiene que terminar, no hay otra forma de resolver. Hace 2 meses que los indicadores muestran de que los sueldos y las jubilaciones van por encima de la inflación. ¿Es una solución definitiva? Por supuesto que no, falta muchísimo. Recién comienza. Pero creer que se podía seguir en el mismo camino era inviable. Y a las pruebas me remito, veníamos cada vez peor, con más inflación, con más pobreza. El gobierno pasado dejó 50% de pobreza. No es que estábamos en la gloria. Y la gente, ¿por qué lo vota Javier? Por el mismo motivo de que cuando emigran, o buscan emigrar, no emigrar a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba, no, buscan emigrar a Australia, a Nueva Zelanda, a algunos países de Europa, a Estados Unidos. Buscan países con más libertad. Pretenden parecerse más, o pretendemos parecernos más a un Chile o a un Uruguay que a otros ejemplos. Javier ha crecido y nació sin una estructura de un partido político tradicional, con todo el periodismo en contra, porque como cortaba y dijo que iba a cortar y cortó las pautas publicitarias, el periodismo se le puso de punta. No pegó un solo cartel en la calle, lo hizo todo a través de las redes. ¿Por qué? Porque los jóvenes se manejan por ese mecanismo. 50% de la población que vota es menor de 30 años. Entonces, esa gente es la que recibió el mensaje. Y esa gente está cansada, esos jóvenes, incluso de clases muy humildes, de ver a sus padres mendigar por 2 monedas que le da el Estado con un plan. Se cansaron de ver eso. Tanto es así que esos jóvenes que hacían acá, se llama Rappi, no sé si ustedes los tienen, que son sistemas de delivery, quisieron sindicalizarlos, los sindicalistas tradicionales, y se negaron. O sea, querían decir, no,
yo me valgo por mí mismo, yo voy a saber qué hacer. Como decía mi abuelo, sé equivocarme solo, o sea, no me ayudes a equivocar. Y han mostrado los sindicalistas, los políticos y los empresarios prebendarios en Argentina equivocarse sistemáticamente durante los últimos 100 años. Estas ideas de la libertad ya fueron aplicadas en Argentina. Y a principios del siglo pasado éramos el país con mayor ingreso per cápita del mundo. O sea, no es algo raro. Todo este debate es cultural principalmente, más que político, más que económico. Lo vemos incluso en las pruebas PISA, en las pruebas de educación, lo que está sucediendo es muy amplio. Y se ha reformulado, por una parte la izquierda reinventándose como un polo más fuerte en las ideas del posmodernismo, con la Agenda 2030, y por el otro lado las ideas de la libertad aglutinándose entre gente que pueden ser conservadores, libertarios, anarcocapitalistas, bueno, todo ese grupo que se ha reunido por el otro lado. La nueva polaridad es esa. ¿Qué pasó con el kirchnerismo como pasó con otras expresiones de izquierda en América Latina? Que conservaron muchos de los valores neoliberales y se siguió profundizando la pobreza, o no se detuvo como se debía, o apenas se logró detener, inmediatamente los pueblos votaron en contra. Ahora, porque las izquierdas no profundizaron su programa. Ahora la derecha tampoco, ¿verdad? O sea, con su programa natural, que es el neoliberalismo, efectivamente empobreció a América Latina. Ahora viene una nueva versión, supuestamente una derecha renovada. Bueno, está también profundizando con mayor. O sea, en 6 meses se disparó 10 puntos la miseria en Argentina. Estamos hablando de 25 millones de pobres en Argentina. O sea, es una cosa del 55% de la población. Un país que tiene industria, un país que tiene riqueza natural, un país que tiene pensamiento, tiene una clase intelectual, ¿verdad? Y profesional enorme, extendida. Te interrumpo solo por algo, pero sí. mira que el mismo Milei se los advirtió. Ajá. ¿Y por qué crees que, sin tomar partido, mira, yo soy dinámico en mi pensamiento, yo analizo qué está pasando y en función de eso voy haciéndole ajustes a mi pensamiento. Sí. Mira que sigue conservando un 50 y tanto % de popularidad y sobre todo entre los jóvenes, porque los escucho decir, nos lo advirtió que la pobreza iba a aumentar, que pasaríamos tiempos amargos, pero todavía esa gente sigue confiando en ese hombre. Sí, van a seguir siendo tiempos mucho más amargos, porque el tema es que el joven, y a mí me lo explicó un intelectual latinoamericano, me lo dijo de la siguiente manera, hizo una figura, pues no me lo explicó, sino que hizo una figura que me parece importante tomar en cuenta, Renato. Y lo mencionaba justamente aquí el amigo argentino. Esta generación que no tiene acceso a ningún derecho, básicamente como lo tuvo usted, digamos, en su generación, o como lo tuve yo incluso todavía en los 80, 90, esta generación no recibió nada del Estado, no recibió educación de calidad, no recibió salud, no recibió seguridad, no recibió, ¿cómo se llama?, recreación. Esta generación la única opción que tuvo es a los 16, 17 años montarse en una moto y participar en lo que se llama ahora la uberización de la economía, ¿verdad? Andar repartiendo comida. Y me lo dijo que fue canciller precisamente de Perú por un mes con Pedro Castillo después de que lo destituyeron, y decía, quien como a mí nos ha tocado, dijo él, de manera muy humilde, ya es una persona mayor, estar 14 horas encima de una moto para ganarme el sustento. Yo cuando llego a la casa lo que quiero ver es quien me hable mal de los políticos. Y esa es la juventud de Argentina, pues, que no tiene acceso prácticamente a nada porque el neoliberalismo acabó con todos los accesos públicos y sociales que tenía ese Estado, que era un Estado fuerte, además, que llegó a ser uno de los estados incluso que casi del salto al desarrollo en la primera mitad del siglo XX. Pero mira... Entonces, claro, ese rechazo por los políticos sigue siendo, es verdad, fuerte en Argentina, y sigue habiendo una esperanza de que estas medidas radicales, porque son disruptivas, y eso sí llama la atención, tomándole incluso a usted las palabras de ayer, efectivamente tiene emocionado a un montón de gente, porque hay mucho rechazo de los políticos tradicionales, y eso le gusta a la población, ¿verdad? Entre más políticos dañados miren, mejor se va a sentir, ¿verdad? Porque siente que son los culpables de la desgracia que vive, pero eso no significa que Argentina va a estar mejor, y las estadísticas están demostrando que no va para mejor. ¿Cómo es que va a disminuir la inflación? Pues sí, que el gobierno se está deshaciendo de todas sus responsabilidades sociales, pues. Entonces ahora están dejando que el mercado resuelva. Vamos a ver hasta dónde va a resolver el mercado del Estado, porque es el problema de la izquierda, que estatiza todo. Y no todos somos globaliza el Estado, todo. Todos somos el Estado. Sí, somos el Estado. Aquí porque no quiero estigmatizar mi discurso, pero
menciona que ser burguesía no es solamente ser propietario de los medios de producción, sino también tener proyecto de país. Eso es lo que le da la característica política a la burguesía, ¿sí? Y la burguesía nacional se desnacionalizó por permitir la entrada del capital transnacional. Entonces, si tuviéramos una derecha nacionalista, en el buen sentido de la palabra, tendríamos una derecha que invertiría y apoyaría el capital nacional para el desarrollo del país, ¿verdad? Porque evidentemente la inversión nacional trae más desarrollo y eso está más que demostrado incluso en países como nuestro, que el 95% de la inversión es inversión nacional. Entonces, como no tienen proyecto de país, lo que asumen es un proyecto transnacional. Si me dicen que van a privatizar aerolíneas argentinas, ¿a quién se la van a dar? Al capital transnacional. Yo veo, Renato, el asunto del planteamiento de las ideas libertarias como el auxilio que el moribundo capitalismo estaba buscando para no ser totalmente derrotado por la izquierda. Eso sí es correcto. Sí, es correcto. Es la solución fascista a la crisis capitalista. No hay duda. ¿Tú identificas a Bukele como un hombre de izquierda o derecha? Estuvo en el FMLN, Argentina, ¿verdad? y El Salvador. Sí. Estuvo en el FMLN, ¿verdad? Sí, ¿Tú lo identificas como de izquierda o derecha? No, es de derecha, claramente es de derecha. Sí. Bueno. Y por cierto, su papá fue militante del FMLN. Pero lo dices ahora, Grillo, cuando perteneció al FMLN. No, pues claro, era de izquierda, militaba en la izquierda. Y o sea después, que evolucionó o involucionó. Involucionó. Claro. Yo creo que evolucionó totalmente. Está haciendo lo que el pueblo necesita, que es el mensaje que vimos ahí. Ahorita que leyeron el post. 80,000 presos. Dejemos al señor Rogelio López Gil-Aimán porque nos tiene algunas reflexiones sobre el debate y estos aires que Argentina con Milei provoca acá, muy arriba en el continente, en el istmo centroamericano. Adelante, señor Gil-Aimán. Perdón que los interrumpa, estoy escuchando, me estoy por quedar sin batería y tengo que salir. Primero, decir de que Cristina Kirchner tenía elementos del liberalismo que no podía sacarse encima, le llaman neoliberal, todavía nadie ha sabido definir lo que es el neoliberalismo, un concepto descrito por Rustov, un socialista, porque veía que el socialismo fracasaba. Es verdaderamente no conocer nada de la política argentina. Luego, acusar a Milei de fascismo es como decir que el helado es caliente. O sea, el liberalismo es absolutamente opuesto a un corporativismo nacionalista. Así que es absurdo. La izquierda es mucho más fascista porque el nacionalsocialismo nace de ese lugar. Así que son conceptos muy distintos. Con respecto a Bukele, si ha fracasado o no, antes de Bukele morían creo que 130 personas cada 100.000 habitantes en Honduras, hoy mueren 2. Decir que fracasó cuando logró eso, a mí me parece descabellado. Simplemente descabellado. ¿Tendrá errores? Por supuesto que tendrá errores. Pero hoy hay 130 personas más vivas cada 100.000 habitantes gracias a esa política. Entonces, tenemos que ver todo el contexto completo. Javier Milei va a lograr hacer mucho lo que dice. Va a ir, yo creo que en las próximas elecciones, el año que viene, va a mejorar mucho su posicionamiento dentro del Congreso, lo cual le va a dar mayores libertades para avanzar sobre las reformas, para volver a darle libertad a la gente. La gente en Argentina está cansada de ser manipulada. Aquí quisieron hacer un organismo del Estado que se llamaba Nodio, que era para controlar el pensamiento. O sea, estamos hablando de una esclavitud parecía en 1984 Argentina, en ese camino. Entonces, la elección es muy simple, o libertad o esclavo del Estado. Y el Estado, según decía Weber, y Weber no puede ser acusado de ser liberal, decía que era una institución a la cual se le da la suma del poder público, la suma del uso de la fuerza. Entonces no podemos ser todos el Estado si tenemos todo el uso de la fuerza, no es así. El Estado es esa institución que con la violencia de la fuerza, en vez de usarla para proteger a los ciudadanos, los explota, como ha sucedido en Argentina. Lamento tener que dejarlos, pero me quedo sin celular y no quiero quedar a la mitad de una charla. No, muchas gracias. Muy gentil, señor Gil-Aimán. Muy gentil, Rogelio López Gil-Aimán, esta mañana con nosotros desde Éxitos. Buenos Aires, Argentina. Desde Córdoba. Y siguen ahí peleados Pedro Sánchez
y Javier Milei, ¿no? Bueno, es que son las dos posturas diferentes. O sea, esto atraviesa todo el mundo. Y el no entender que las nuevas generaciones tienen un poder de autogestionarse en todo. Yo hoy estoy hablando con usted gracias al maldito capitalismo que creó los celulares y hizo esto. Nos creó la Unión Soviética. Y gracias a esto puedo ganar plata sin necesidad de nadie más, a través de este aparatito. Entonces, el no entender este cambio, yo puedo aprender sin necesidad de nadie. Tengo toda la cultura, tengo la Biblioteca de Alejandría en mis manos. Entonces, no entender esto, no entender que por primera vez el individuo tiene más libertad que nunca e intentar contenerlo y cercenarlo, es lo que ha llevado a esta revolución. Es lo que ha llevado a estar en contra de estas políticas de bienestar social que termina siendo un malestar social, porque es lo único que ha conseguido. Nosotros llegamos a Argentina después de 100 años de este experimento, y el experimento ha fracasado. El experimento de la intervención del Estado ha fracasado. Díganme qué país anda mejor, los que son más libres o los que son más regulados. Es muy simple. Es muy simple, es cuestión de mirar las estadísticas del mundo. Yo lo puedo ver con las estadísticas de mi país. ¿Qué pasaba cuando Argentina era libre y qué pasaba después? No hay mucho más que ver. Yo prefiero valerme por mí. No necesito que me anden diciendo qué hacer. Menos un burócrata que ni siquiera conoce mi situación y que se termina llenando los bolsillos a costa de mis impuestos. No quiero más eso. Sí. Les agradezco la invitación, dispuesto siempre para cuando necesiten. Muchas gracias, señor Gileimen. Lo único que ha fallado el capitalismo es que no ha descubierto baterías para que duren más en esos aparatos. Sí, es lo que yo reclamo. Siempre hay un término de la batería. Ese es el individualismo puro. Lo último que expresó ese hombre es el ser humano en su esencia de libertad.